El profesor Rodrigo Varela arrojó el borrador a los pies de Héctor Villalba. Limpia eso, conserje. Y ya que estás aquí, limpia eso, señaló la ecuación en la pizarra. Apuesto mi reloj de oro a que no puede resolver ni la primera línea. Hagamos reír a la clase. Las carcajadas inundaron el auditorio. 200 alumnos. Héctor apretó el trapeador con los nudillos blancos. Miró los números. Algo despertó en su memoria. Puedo intentarlo. El profesor no sabía que acababa de cometer el peor error de su carrera. El reloj de la Universidad San Martín marcaba las 6 de la mañana cuando Héctor Villalba empujó su carrito por el pasillo del edificio de matemáticas. Las ruedas chirriaban contra el piso de mármol, un sonido que llevaba escuchando 15 años. Cada día igual, cada amanecer idéntico al anterior. Tenía 58 años, cabello gris cortado al ras, manos ásperas de tanto químico y estropajo. Su uniforme naranja tenía el nombre bordado en el pecho, aunque nadie jamás lo leía. Para los estudiantes era invisible, para los profesores un mueble que se movía solo. Comenzó por el aula 214, encendió las luces y el zumbido de los fluorescentes llenó el vacío. Había papeles arrugados en el piso, vasos de café abandonados, un sándwich a medio comer sobre una banca. Héctor no se quejó, nunca se quejaba, simplemente recogió cada cosa con la paciencia de quien ha aprendido que la dignidad no necesita testigos. Mientras limpiaba, sus ojos se detuvieron en la pizarra. Alguien había dejado una ecuación diferencial sin resolver. Los números y símbolos formaban un rompecabezas incompleto que cualquier estudiante habría ignorado. Pero Héctor no era cualquier persona. Se acercó despacio, como quien se aproxima a un viejo amigo. Sus dedos rozaron la superficie verde sin tocar la tiza. En su mente, los números comenzaron a moverse, a reorganizarse, a revelar sus secretos. Vio la solución en segundos, tan clara como el agua, pero no escribió nada. Tomó el borrador y limpió la pizarra hasta dejarla impecable. Ese era su trabajo, nada más. Continuó hacia el aula 215, luego la 216. En cada una repetía el mismo ritual silencioso. Barrer, trapear, vaciar basureros, ignorar las miradas que lo atravesaban como si fuera de cristal. A las 8 men, los pasillos comenzaron a llenarse de estudiantes. Héctor se pegó a la pared con su carrito cediendo el paso. Un grupo de jóvenes pasó sin mirarlo. Uno de ellos tropezó con el balde de agua y lo derramó sobre el piso recién limpiado. Oye, fíjate por dónde pones tus cosas, dijo el muchacho con fastidio. Disculpe, respondió Héctor bajando la mirada. El joven ni siquiera escuchó. Ya se había ido riendo con sus amigos sobre algo en su teléfono. Héctor observó el charco expandiéndose sobre el mármol, suspiró, sacó el trapeador y comenzó de nuevo. A las 8 en punto, las puertas del aula magna se abrieron. Era el anfiteatro más grande de la facultad, con capacidad para 200 estudiantes dispuestos en gradas semicirculares. Al frente una pizarra enorme y un escritorio de madera maciza que parecía un trono. Héctor entró por la puerta trasera para vaciar los basureros antes de que comenzara la clase. Se movía rápido, eficiente, tratando de terminar antes de que llegara el profesor. Pero hoy se retrasó. Un estudiante había vomitado en una esquina la noche anterior y nadie se había molestado en reportarlo. Estaba limpiando los últimos restos cuando escuchó los pasos. Tacones duros contra el mármol, un ritmo que conocía demasiado bien. Rodrigo Varela entró al aula magna como quien entra a su reino, traje gris impecable, corbata de seda azul, reloj de oro que brillaba bajo las luces fluorescentes. Tenía 55 años, pero se movía con la arrogancia de quien nunca ha conocido el fracaso o de quien ha aprendido a esconderlo muy bien. Buenos días, clase. Su voz resonó amplificada por la acústica perfecta del anfiteatro. 200 estudiantes respondieron al unísono. Héctor se agachó detrás de la última fila tratando de terminar sin ser notado. Solo le faltaba una bolsa de basura. Hoy vamos a hablar sobre límites, continuó Varela mientras escribía en la pizarra. No los matemáticos, los personales, algunas risas nerviosas. El profesor sonrió complacido con su audiencia. Verán, en esta vida hay personas que nacieron para resolver ecuaciones y hay personas que nacieron para limpiar lo que otros ensucian. Héctor sintió las palabras como agujas. Siguió trabajando cabeza baja. Ambos son necesarios, por supuesto. Varela se giró hacia la clase con expresión teatral. Pero no confundamos las cosas. Un perro puede ser leal y útil, pero nadie los sienta en la mesa del comedor. Más risas, esta vez más fuertes. Héctor terminó de atar la bolsa. Se incorporó lentamente, tratando de salir sin hacer ruido. Pero el carrito lo traicionó. Una rueda golpeó contra una banca y el sonido metálico atravesó el aula. 200 cabezas se giraron. Rodrigo Varela lo miró por primera vez. Sus ojos recorrieron el uniforme naranja, las manos callosas, el rostro cansado. No vio a un hombre, vio exactamente lo que esperaba ver. Ah, miren, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un ejemplo perfecto de lo que acabo de explicar. Héctor se quedó inmóvil. 15 años de práctica le habían enseñado a no reaccionar, a no existir. Dime, ¿cómo te llamas? El silencio se volvió denso.
Todos esperaban. Héctor, señor. Héctor, repitió Varela saboreando el nombre. Dime, Héctor, ¿alguna vez has intentado resolver una ecuación? Algunos estudiantes rieron, otros miraron incómodos hacia otro lado. Héctor apretó el mango del carrito hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En su mente vio números, vio soluciones, vio todo lo que había perdido y todo lo que había elegido callar. No, señor, mintió. Yo solo limpio. Varela sintió satisfecho. Exactamente. Cada uno en su lugar, Héctor empujó el carrito hacia la salida. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó nada. Las risas se apagaron y la clase continuó como si él nunca hubiera existido. En el bolsillo de su uniforme, un sobre amarillento latía como un segundo corazón. Héctor empujó el carrito hasta el cuarto de limpieza del sótano. Era un espacio pequeño, mal ventilado, con estantes metálicos llenos de productos químicos y un banco de madera donde los trabajadores tomaban sus descansos. Olía a cloro y a humedad, pero para Héctor era el único lugar donde podía respirar. Se sentó en el banco y sacó el sobre amarillento de su bolsillo. Lo había guardado ahí durante 15 años. Cada mañana lo llevaba consigo. Cada noche lo devolvía a la caja de zapatos debajo de su cama. Era su recordatorio, su condena, su única prueba de que alguna vez había sido alguien. Abrió el sobre con cuidado. Los papeles dentro estaban gastados de tanto ser desdoblados y vueltos a doblar. La primera hoja era una fotografía, un hombre joven de cabello oscuro, sonrisa amplia, traje académico. Detrás de él un cartel que decía ceremonia de titularidad, departamento de matemáticas. Esa fotografía tenía 20 años. El hombre era él. Héctor Villalba había sido una estrella. Doctorado a los 28 años, publicaciones en revistas internacionales. Candidato más joven a la titularidad en la historia de la Universidad San Martín. Todos decían que cambiaría el campo, que su nombre aparecería en los libros de texto. Nadie dice eso ahora. Debajo de la fotografía había otros documentos. Una tesis de doctorado con el nombre de Eduardo Méndez Coronado, fechada en 1987. El doctor Méndez había muerto de cáncer en 1995, dejando su trabajo inédito en los archivos de la biblioteca. Trabajo brillante, trabajo que nadie leyó, nadie, excepto Rodrigo Varela. La siguiente hoja era una copia de la tesis doctoral de Varela. Presentada en 1998, Héctor había marcado con lápiz rojo las coincidencias, párrafos enteros copiados palabra por palabra, ecuaciones idénticas, conclusiones calcadas. No era inspiración, no era coincidencia, era robo. Héctor había descubierto el plagio por accidente. Estaba investigando en los archivos para su propia tesis cuando encontró el trabajo de Méndez. Lo reconoció inmediatamente. Las mismas fórmulas que Varela había presentado como propias en el seminario de la semana anterior. Hizo lo que cualquier académico honesto haría. Presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética Anónima como permitía el protocolo. Adjuntó las pruebas. Esperó justicia. La justicia nunca llegó. Lo que llegó fue la destrucción. El padre de Rodrigo Varela era Augusto Varela, rector de la universidad durante 15 años, un hombre con conexiones en el Ministerio de Educación, en la prensa, en cada rincón del poder académico. Cuando la denuncia llegó a su escritorio, no investigó a su hijo, investigó al denunciante. Nunca supieron con certeza que fue Héctor, pero sospecharon. Y en el mundo académico, la sospecha es suficiente. Primero vinieron las auditorías. Revisaron cada paper que Héctor había publicado, buscando errores, inconsistencias, cualquier excusa. Encontraron una cita mal formateada en un artículo de 1996. La convirtieron en acusación de plagio, luego vinieron los rumores que Héctor había robado ideas de sus estudiantes. Que sus investigaciones eran fraudulentas, que su doctorado estaba manchado, ninguna prueba, solo susurros que se esparcieron como veneno. Finalmente vino la carta. Terminación de contrato por conducta académica inapropiada, sin derecho a apelación, sin carta de recomendación, sin futuro. Héctor recordaba el día exacto. 12 de marzo de 1999. Llegó a casa con la carta en la mano. Su esposa Gabriela lo esperaba con la cena servida. Su hija Camila, de 5 años, dibujaba en la mesa de la cocina. No pudo decirles no. Esa noche pasaron 3 meses antes de que Gabriela descubriera la verdad. Los ahorros se acababan, las deudas crecían. Héctor pasaba los días enviando currículums que nadie respondía. Su nombre estaba manchado. Ninguna universidad lo tocaría. Gabriela no lo soportó, no la pobreza. Eso podría haberlo tolerado. Lo que no soportó fue la vergüenza. Sus amigas preguntando, sus padres juzgando, el vecindario murmurando sobre el profesor que cayó en desgracia. Se fue una mañana de julio. Dejó una nota sobre la mesa. No puedo vivir así, lo siento.
Se llevó la mitad de los muebles y todo el orgullo que quedaba. Héctor se quedó solo con Camila, una niña de 5 años, que no entendía por qué mamá no volvía, porque papá lloraba en las noches, porque ya no vivían en la casa bonita con jardín. Los siguientes meses fueron los más oscuros. Héctor tocó fondo de maneras que nunca le contó a nadie. Hubo noches donde miró el frasco de pastillas demasiado tiempo. Hubo mañanas donde no quería despertar, pero Camila lo necesitaba. Esa verdad simple lo mantuvo vivo. Su hija lo necesitaba y él no iba a fallarle como le había fallado todo lo demás. Aceptó el único trabajo que encontró, conserje nocturno en la Universidad San Martín, la misma institución que lo había destruido. La ironía era cruel, pero el sueldo pagaba el alquiler, y Héctor había aprendido a tragarse el orgullo junto con todo lo demás. 15 años, 5.475 noches, limpiando los pasillos donde alguna vez enseñó, vaciando los basureros de colegas que lo habían traicionado, trapeando los pisos que sus estudiantes caminaban sin saber quién era, y cada día viendo a Rodrigo Varela subir un peldaño más. Publicaciones y premios, reconocimientos. Una carrera era construida sobre cimientos robados. Héctor guardó los papeles en el sobre, los dobló con cuidado y los devolvió a su bolsillo. Había tenido 1000 oportunidades de revelar la verdad, 1000 momentos donde podría haber destruido a Varela como Varela lo destruyó a él, pero había hecho una promesa. Camila tenía 15 años cuando descubrió el sobre. Héctor había llegado del trabajo y la encontró sentada en su cama, los documentos esparcidos frente a ella, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa noche hablaron hasta el amanecer. Héctor le contó todo, el plagio, la denuncia, la venganza, la caída. Por primera vez en 10 años, dijo las palabras en voz alta. Camila lo escuchó en silencio. Cuando terminó, ella tomó su mano. Papá, prométeme algo. Lo que quieras, mi niña, prométeme que no vas a destruir tu vida otra vez por ese hombre. Prométeme que vas a seguir adelante. Héctor la miró. Vio a Gabriela en sus ojos, vio todo lo que había perdido y todo lo que aún tenía. Te lo prometo. 10 años después seguía cumpliendo esa promesa. Incluso cuando Varela lo humillaba, incluso cuando el mundo lo trataba como basura, incluso cuando cada célula de su cuerpo gritaba por justicia. Pero esta mañana algo había cambiado. Héctor terminó su turno a las 2 de la tarde. 14 horas de trabajo, 112 pesos de sueldo. Caminó hasta la parada del autobús con el cuerpo adolorido y la mente en otro lugar. Las palabras de Varela seguían resonando en su cabeza. Un perro puede ser leal y útil, pero nadie lo sienta en la mesa. El autobús tardó 40 minutos. Héctor vivía en Villa Esperanza, un barrio obrero a las afueras de la ciudad. Calles de tierra, casas de ladrillo sin revocar, perros callejeros durmiendo en las esquinas. Era un mundo diferente al campus universitario, un mundo donde nadie hablaba de ecuaciones ni de títulos académicos. Su casa era pequeña, 2 habitaciones, un baño. Una cocina que también servía de comedor. Las paredes tenían grietas que Héctor había aprendido a ignorar. El techo goteaba cuando llovía fuerte, pero era suya. La había pagado peso a peso durante 15 años. Cuando abrió la puerta, el aroma café recién hecho lo recibió. Camila estaba en la cocina, todavía con su uniforme de hospital, bata blanca, estetoscopio colgando del cuello. Cabello recogido en una cola de caballo. Tenía 25 años y estaba a 3 meses de graduarse como médica. Hola, papá, te preparé almuerzo. Héctor sonrió por primera vez en el día. Camila era su único orgullo, su única victoria contra el mundo que había intentado aplastarlo. Ella había crecido sin lujos, sin vacaciones, sin nada de lo que otros niños tenían. Pero había crecido con algo más valioso, determinación. Gracias, mi niña. No deberías estar en el hospital. Turno hoy quería pasar la tarde contigo. Se sentaron a comer. Arroz con pollo, ensalada de tomate, jugo de naranja, comida simple, comida honesta. Héctor masticó despacio mientras Camila le contaba sobre sus pacientes. Un niño con apendicitis, una anciana con neumonía, un hombre que llegó borracho y terminó cantándole a las enfermeras. Héctor escuchaba con atención. Le gustaba oír sobre el mundo de su hija. Era tan diferente al suyo, tan lleno de propósito. Papá, ¿estás bien? La pregunta lo tomó por sorpresa. Levantó la vista del plato. ¿Por qué preguntas? ¿Tienes esa mirada? La misma que tenías cuando encontré los papeles. Héctor bajó el tenedor. No podía mentirle a Camila. Nunca había podido. Hoy pasó algo en el trabajo. Le contó todo. El aula magna, Varela, la humillación frente a 200 estudiantes, las risas, las palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Camila lo escuchó sin interrumpir, pero sus ojos se fueron oscureciendo con cada frase. Cuando terminó, ella tomó su mano sobre la mesa. Papá, ¿cuánto más vas a aguantar? No es tan simple, Camila. Sí lo es. Ese hombre te destruyó la vida, te robó todo y tú sigues limpiando su basura como si nada hubiera pasado. Héctor retiró la mano suavemente. Hice una promesa. Me la hiciste a mí y yo te libero de ella. Héctor la miró sorprendido. Camila tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme. Tenía 15 años cuando te pedí eso. Era una niña asustada que no quería perder a su padre, pero ya no soy una niña y no voy a permitir que sigas sacrificándote por una promesa que ya no tiene sentido.
Camila, no, escúchame. En 3 meses me gradúo, voy a ser médica. Voy a poder mantenernos a los dos si es necesario. Ya no tienes que seguir en ese lugar. Ya no tienes que aguantar a ese monstruo. Héctor sintió el nudo en su garganta. Había pasado 20 años protegiéndola. 20 años siendo fuerte para que ella no tuviera que serlo. Y ahora ella estaba ahí protegiéndolo a él. No se trata solo de trabajo, mi niña. Si revelo lo que sé, habrá consecuencias. Investigaciones, prensa, escándalo. Tu graduación podría verse afectada. La universidad podría tomar represalias que lo intenten. La ferocidad en su voz lo sorprendió. Papá, tengo pruebas de mis estudios. Tengo notas impecables. Tengo recomendaciones de cada médico con el que he trabajado. Si alguien intenta tocarme, voy a pelear y voy a ganar. Héctor sonrió a pesar de sí mismo. Camila tenía su determinación. La determinación que él había perdido hacía tantos años. ¿Eres igual a tu madre? No soy igual a ti, al verdadero tú, al que era antes de que te quebraran. El silencio se extendió entre ellos afuera, un perro ladró. Un vecino gritó algo ininteligible. La vida seguía su curso normal, mientras dentro de esa cocina pequeña algo comenzaba a cambiar. Papá, ¿todavía recuerdas cómo resolver ecuaciones? Héctor la miró extrañado por el cambio de tema. ¿Por qué preguntas? Porque ayer escuché algo interesante en el hospital. Uno de los residentes estudia matemáticas como hobby. Estaba hablando de un profesor en San Martín que tiene una ecuación famosa. Dice que nadie la ha podido resolver en 20 años. La usa para humillar a estudiantes. Héctor sintió un escalofrío. La ecuación de Varela. ¿La conoces? Claro que la conocía. Él mismo se la había planteado a Varela hace más de 20 años, cuando todavía era su supervisor. Era un problema de teoría de números que Héctor había desarrollado durante su doctorado. Complejo, elegante, aparentemente imposible, pero no imposible para él porque Héctor conocía la solución. La había descubierto semanas antes de su caída. Nunca la publicó, nunca la compartió con nadie. Era su secreto, su última posesión. Y de pronto, una idea comenzó a formarse en su mente. Papá, ¿en qué estás pensando? Héctor miró a su hija, luego miró el sobre amarillento que asomaba del bolsillo de su uniforme. 20 años de silencio, 20 años de humillaciones, 20 años de promesas. Quizás era hora de romper algunas. Esa noche Héctor no pudo dormir. Se quedó sentado en la cama, mirando la pared descascarada, mientras los recuerdos lo asaltaban como olas. La universidad, los pasillos llenos de estudiantes, las aulas donde alguna vez enseñó, las pizarras donde sus ecuaciones bailaban como poesía. Recordó el día exacto cuando todo comenzó a derrumbarse. Era marzo de 1999. Héctor estaba en su oficina, rodeado de libros y papeles, preparando la clase del día siguiente. Tenía 38 años y el mundo parecía infinitamente generoso. La titularidad estaba a semanas de ser oficial. Su investigación avanzaba. Gabriel acababa de anunciarle que estaba embarazada otra vez. Entonces llegó el mensajero con el sobre. Héctor abrió el documento sin sospechar nada. Era una citación del Comité de Ética, investigación preliminar por presunto plagio académico. Su nombre estaba impreso en letras negras. Debía presentarse en 48 horas. El mundo se detuvo, no entendía, no había plagiado nada. Cada palabra de su trabajo era suya. Cada ecuación, cada teorema, cada conclusión había nacido de años de esfuerzo solitario. ¿Cómo podían acusarlo de algo así? La respuesta llegó durante la audiencia. El comité estaba formado por 5 profesores. 4 de ellos evitaban mirarlo a los ojos. El quinto era Augusto Varela, padre de Rodrigo, presidente del tribunal. Su rostro era una máscara de falsa imparcialidad. Profesor Villalba, tenemos evidencia de que su artículo publicado en 1996 contiene material copiado de fuentes no citadas. Héctor miró los documentos que le pusieron enfrente. Su artículo sobre funciones elípticas, una página marcada en rojo. Una cita que había olvidado formatear correctamente, un error de forma, no de fondo. Algo que en circunstancias normales se corregiría con una fe de ratas. Pero estas no eran circunstancias normales. Esto es un error tipográfico, puedo corregirlo inmediatamente. El daño ya está hecho, profesor. La integridad del trabajo está comprometida. Héctor miró alrededor de la mesa. Buscó aliados, buscó justicia. Solo encontró miradas vacías y silencios cómplices. Tengo derecho a defenderme. Tengo derecho a presentar pruebas. Augusto Varela sonrió, una sonrisa que Héctor jamás olvidaría. Por supuesto que tiene derecho, pero mientras tanto su contrato queda suspendido. Por precaución, entiende, hasta que se aclare la situación. La situación nunca se aclaró. Las semanas se convirtieron en meses. Cada vez que Héctor intentaba agendar una nueva audiencia, surgía algún obstáculo burocrático, documentos perdidos, testigos que no estaban disponibles, fechas que se posponían indefinidamente. Mientras tanto, su vida se desmoronaba. Sin sueldo, los ahorros se evaporaron. Gabriela tuvo que pedir dinero a sus padres para pagar el alquiler. La vergüenza la consumía lentamente. Dejó de ver a sus amigas, dejó de salir de casa, dejó de mirarlo a los ojos. Y en cada reunión del departamento, Rodrigo Varela sonreía.
Héctor lo veía desde lejos, el hijo del rector, pavoneándose por los pasillos, recibiendo felicitaciones por su brillante tesis doctoral, siendo promovido mientras él caía en el olvido. Nadie mencionaba el plagio, nadie investigaba las coincidencias obvias entre el trabajo de Varela y la tesis del difunto Eduardo Méndez. La denuncia anónima había desaparecido como si nunca hubiera existido. En julio llegó la carta final, terminación definitiva. El comité había determinado que existían irregularidades suficientes para justificar el despido. No hubo juicio, no hubo apelación, solo un sobre blanco con su sentencia de muerte académica. Esa noche Gabriela le dijo que necesitaba espacio. Espacio resultó ser un eufemismo para abandono. Héctor se quedó solo con Camila, una niña de 5 años que preguntaba constantemente por su madre, que no entendía por qué papá ya no iba a trabajar a la Universidad Bonita, que lloraba en las noches porque echaba de menos su antigua habitación con las paredes pintadas de rosa. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno. Héctor envió más de 200 currículums, universidades, institutos, colegios secundarios, academias privadas. Nadie respondió. Su nombre estaba en alguna lista negra invisible. Cada puerta se cerraba antes de que pudiera tocar. Vendió todo lo que pudo, los libros que tanto amaba, los muebles que Gabriela había elegido. El auto que usaba para llevar a Camila al parque, todo se convirtió en dinero que desaparecía demasiado rápido. Cuando solo quedaban las paredes vacías, encontró el anuncio. Conserje nocturno, Universidad San Martín. No se requiere experiencia. La ironía era tan brutal que casi rió, casi. Pero el alquiler vencía en 3 días y Camila necesitaba zapatos nuevos. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Se presentó a la entrevista con su mejor camisa, la única que no había vendido. El supervisor lo miró de arriba a abajo. Preguntó si sabía usar un trapeador y lo contrató en el acto. Nadie preguntó sobre su pasado, nadie reconoció su nombre. Para ellos era solo otro hombre desesperado buscando trabajo. La primera noche fue la peor. Caminar por los pasillos donde había sido profesor. Limpiar la oficina que alguna vez fue suya, vaciar el basurero de Augusto Varela, que seguía siendo rector, que seguía destruyendo vidas, que seguía sonriendo como si el mundo le perteneciera. Héctor lloró esa noche en silencio, en el cuarto de limpieza del sótano, con el rostro hundido en las manos. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca recuperaría, por el hombre que alguna vez fue y que ya no existía. Pero al día siguiente volvió y al siguiente, y al siguiente y al siguiente, 15 años de días siguientes. Ahora, sentado en su cama, a las 3 de la mañana, Héctor miraba esos 15 años con ojos diferentes. Había sobrevivido. Había criado a una hija extraordinaria, había mantenido su integridad intacta mientras el mundo intentaba destruirla y había guardado un secreto. La solución a la ecuación de Varela, el problema que Rodrigo presumía como suyo, que usaba para humillar estudiantes, que exhibía como prueba de su genialidad. Héctor conocía la respuesta desde hacía más de 20 años. La había descubierto en silencio, en sus noches de insomnio como un acto de resistencia privada. Nunca la había usado, nunca la había revelado. Era su tesoro escondido, su prueba secreta de que seguía siendo quien era, pero quizás había llegado el momento de revelarla. Héctor sacó el sobre amarillento de debajo de su almohada. Lo abrió una vez más, miró la fotografía del hombre joven que alguna vez fue, miró los documentos que probaban la verdad, miró todo lo que había perdido y por primera vez en 20 años sintió algo diferente al dolor. Sintió esperanza. Pasaron 3 semanas. Héctor seguía limpiando los pasillos de la universidad como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro todo era diferente. Observaba más, escuchaba más, planificaba más, cada mañana llegaba temprano para ver a los estudiantes entrar al aula magna, cada tarde se quedaba un poco más para escuchar fragmentos de conversaciones. Cada noche regresaba a casa y anotaba todo en un cuaderno nuevo. El cuaderno era su mapa de batalla. Rodrigo Varela daba clases los martes y jueves a las 8 de la mañana. Siempre llegaba 15 minutos antes para revisar sus notas, siempre usaba la misma corbata. Azul los días de exámenes importantes. Siempre. Comenzaba la clase con algún comentario despectivo sobre alguien. Héctor anotó cada patrón, cada debilidad, cada grieta en la armadura del hombre que lo había destruido. También anotó algo más. Los nombres de los estudiantes que Varela humillaba eran siempre los mismos perfiles. Jóvenes de barrios pobres, becados que luchaban por mantenerse a flote, chicos que trabajaban de noche para pagar sus estudios. Varela los identificaba como un depredador. Identifica a sus presas, los más vulnerables, los que no podían defenderse. Uno de ellos se llamaba Martín Orozco. Héctor lo había visto varias veces. Un muchacho flaco de 22 años, cabello despeinado, ropa gastada pero limpia. Siempre llegaba corriendo, siempre con ojeras, siempre con un termo de café que rellenaba en el bebedero del pasillo. Trabajaba como mesero hasta las 2 de la mañana y tomaba el primer autobús para llegar a clase. Varela lo había convertido en su blanco favorito. Orozco, otra vez dormido en mi clase, quizás deberías dedicarte a servir mesas de tiempo completo. Claramente no tienes madera para esto. Héctor veía como el muchacho bajaba la cabeza,
cómo apretaba los puños debajo del escritorio, cómo tragaba la humillación con los ojos húmedos y algo dentro de él se quebraba cada vez. Martín Orozco era el hace 20 años, un joven brillante, un soñador, alguien que creía que el esfuerzo y el talento podían superar cualquier barrera. Alguien que todavía no sabía que el sistema estaba diseñado para aplastarlo. Héctor comenzó a dejar cosas. Pequeños gestos que nadie notaba, un libro de teoría de números olvidado en el banco, donde Martín siempre se sentaba. Una hoja con problemas resueltos, que casualmente aparecía en su casillero, notas anónimas con consejos sobre cómo abordar ciertos ejercicios. No sabía si el muchacho los usaba, no sabía si siquiera los leía, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba creer que podía ayudar a alguien. Un jueves por la mañana todo cambió. Héctor estaba limpiando el pasillo fuera del aula magna cuando escuchó los gritos. La voz de Varela resonaba a través de las paredes como un trueno. Esto es inaceptable, completamente inaceptable. Se acercó a la puerta entreabierta. Adentro 200 estudiantes miraban hacia el frente con expresiones de horror. En el centro del escenario, Martín Orozco estaba de pie, pálido como un fantasma, sosteniendo un examen con las manos temblorosas. Plagio. Varela escupió la palabra como veneno. Este examen es una copia exacta del trabajo de otro estudiante. No solo vas a reprobar este curso. Voy a asegurarme de que te expulsen de esta universidad. Martín tartamudeó algo inaudible. ¿Qué dices? Habla más fuerte. ¿O es que además de tramposo eres cobarde? Yo no copié. Las palabras salieron rotas, desesperadas. Lo juro. Estudié toda la noche. Hice ese examen solo. Varela rió, fue una risa cruel que congeló el aire. Estudiar toda la noche. Tú, por favor, los de tu clase no estudian. Trabajan en restaurantes, tienen hijos a los 18 y eventualmente abandonan la universidad cuando se dan cuenta de que no pertenecen aquí. Algunas risas nerviosas entre los estudiantes, otras miradas incómodas. Nadie dijo nada. El silencio era ensordecedor. Héctor apretó el mango del trapeador. Sintió la rabia subir por su garganta como bilis. 20 años de humillaciones propias, 20 años de ver a otros ser destruidos, 20 años de silencio. Ya era suficiente. Empujó la puerta y entró al aula. 200 cabezas se giraron. Varela lo miró con desprecio instantáneo. ¿Qué haces aquí? No es hora de limpiar. Héctor caminó hacia el frente sin responder. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto. Sentía todas las miradas sobre él, sentía el peso de 20 años presionando su pecho. Te pregunté qué haces aquí, Varela alzó la voz. Vuelve a tu trabajo antes de que llame a seguridad. Héctor se detuvo frente a la pizarra. Miró la ecuación que estaba escrita. El famoso problema imposible de Varela. El trofeo que exhibía para demostrar su superioridad. Esta ecuación la señaló con el dedo. La usa para humillar estudiantes. La usa para hacerlos sentir pequeños. Para demostrar que usted es superior. Varela parpadeó desconcertado por la audacia. Perdón. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Alguien que conoce la solución. El silencio se volvió más denso. Imposible. Rodrigo Varela sonrió con condescendencia. La solución. Tú, un conserje que probablemente no terminó la secundaria. Por favor, esto es ridículo. Entonces, no le importará si lo intento. Héctor tomó una tiza del escritorio. Sus dedos la rozaron como si fuera un viejo amigo. ¿Sabe qué? Vamos a hacer esto interesante. Si no puedo resolverla, renuncio hoy mismo. Pero si puedo hacerlo, usted le pide disculpas públicas a este joven. Señaló a Martín, que miraba la escena con la boca abierta. Varela rió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su voz. Un temblor casi imperceptible. Esto es absurdo. Voy a llamar a seguridad. ¿Tiene miedo? La pregunta flotó en el aire como una bofetada. 200 estudiantes contenían la respiración. 200 pares de ojos alternaban entre el profesor y el conserje. El poder había cambiado de manos sin que nadie supiera exactamente cómo. Varela apretó la mandíbula. 5 minutos. Tienes 5 minutos para hacer el ridículo. Luego te vas de esta universidad para siempre. Héctor asintió. Tomó la tiza con firmeza y comenzó a escribir. La tiza se movía sobre la pizarra con una fluidez que sorprendió a todos, incluyendo a Héctor. Había pasado 20 años sin escribir una ecuación en público. 20 años usando sus manos solo para limpiar, para fregar, para sostener herramientas de trabajo menial. Pero los números no lo habían abandonado, nunca lo abandonaron. Los primeros símbolos aparecieron como notas de una melodía olvidada. Integrales, derivadas, transformaciones. El lenguaje secreto que solo los matemáticos verdaderos podían entender. Héctor escribía sin dudar, sin borrar, sin detenerse a pensar, porque no necesitaba pensar. La solución vivía dentro de él desde hacía 2 décadas. Solo estaba dejándola salir. En la primera fila, Martín Orozco miraba con los ojos muy abiertos. Detrás de él, 200 estudiantes permanecían inmóviles, hipnotizados por lo que estaban presenciando. Era como ver
ver a un mendigo convertirse en rey, y Rodrigo Varela observaba los números aparecer en la pizarra. Algo gelado comenzó a subir por su espina. Él reconocía aquel estilo, aquella elegancia, aquella forma de conectar variables como si fueran notas de una sinfonía. Durante años había estudiado la tesis que presentó como suya. Había memorizado cada línea, cada símbolo, cada conclusión. Pero nunca había conseguido ir más allá, nunca había conseguido crear nada nuevo a partir de aquel fundamento, porque no era de él. Y ahora, viendo a aquel conserje escribir con una fluidez que él jamás poseyó, Rodrigo sintió algo que no experimentaba desde la infancia. Envidia pura, no de la fama, no del reconocimiento, sino del don, de aquella capacidad de ver patrones donde otros veían caos, de encontrar belleza donde otros veían solamente números. Por un segundo, apenas uno, Rodrigo quiso ser diferente. Quiso haber tenido la valentía de desarrollar su propio camino. Quiso no haber necesitado robar para existir. El momento pasó, la rabia volvió. El miedo tomó cuenta. Si ese hombre sabía la verdad, todo estaba perdido. 1 minuto, las 2 minutos, 3 minutos. Héctor llegó a la penúltima línea. El último símbolo apareció en la pizarra. El punto final de una sinfonía matemática que nadie creía posible. Héctor dio un paso atrás y dejó caer la tiza. 4 minutos y 37 segundos. El silencio era absoluto. Ni respiraciones, ni susurros, nada. Pero Héctor no había terminado. Ahora, profesor Varela, voy a hacer algo que usted nunca podría hacer. Tomó otra tiza y comenzó a escribir hallado de la solución. Esta es la extensión natural del teorema. El paso siguiente que cualquier creador original desarrollaría. Los números fluían. Una segunda ecuación nació de la primera y esta su voz era calma. Es la falla oculta en el modelo original. Un error que yo mismo cometí hace 20 años. Un error que nunca publiqué, que nunca compartí, apuntó hacia un símbolo específico. Si usted realmente desarrolló este trabajo, profesor, dígame, ¿cuál es la corrección para este error? Silencio. No sabe qué extraño. Cualquier creador conocería las limitaciones de su propia obra. Rodrigo abrió la boca, la cerró. Sus ojos buscaban desesperadamente algo en la pizarra que pudiera salvarlo. Eso es irrelevante. No es la prueba. Héctor se volvió hacia los estudiantes. Un plagiador puede copiar resultados, pero jamás puede copiar el proceso, jamás conoce los errores descartados, las versiones abandonadas, los caminos que no funcionaron. Escribió la corrección. Esta es mi firma, invisible para quien robó, obvia para quien creó. Entonces, desde algún lugar en las gradas, alguien comenzó a aplaudir. Era una estudiante de la tercera fila, una joven morena con anteojos que miraba la pizarra con lágrimas en los ojos, aplaudió sola durante 3 segundos que parecieron eternos. Luego otro se unió y otro más. En 30 segundos, el aula magna entera estaba de pie ovacionando a un conserje. Héctor no se movió, no sonrió, no celebró, solo miró a Rodrigo Varela con la misma expresión que había mantenido durante 20 años de humillaciones silenciosas. Su turno, profesor Varela estaba pálido. Sus manos temblaban visiblemente. Miraba la pizarra como si fuera una sentencia de muerte. Porque en cierto modo lo era. Eso no prueba nada. Su voz salió estrangulada. Pudiste haber memorizado esa solución de algún lado. ¿De dónde? Héctor ladeó la cabeza. Usted mismo ha dicho que nadie la ha resuelto en 20 años. ¿De dónde exactamente pude haberla copiado? Los aplausos se habían detenido. Todos esperaban la respuesta. Pero hay más, profesor. Héctor dio un paso hacia él. Conoce el nombre Eduardo Méndez Coronado. El rostro de Varela cambió. Por primera vez, Héctor vio miedo genuino. No sé de qué hablas. El doctor Méndez murió en 1995. Dejó una tesis doctoral inédita, una tesis que usted copió casi palabra por palabra 3 años después. El murmullo recorrió las gradas como un incendio. Eso es una mentira. Tengo los documentos originales. Los comparé línea por línea, párrafos enteros idénticos, ecuaciones copiadas, conclusiones calcadas. Varela retrocedió. Presenté una denuncia hace 20 años, anónima, como permitía el protocolo. ¿Sabe lo que pasó? Su padre la hizo desaparecer y después me destruyó para asegurarse de que nunca pudiera hablar. ¿Quién eres tú? Héctor sonrió por primera vez. No me reconoce, profesor Varela. Hace 20 años fui su supervisor de investigación. Hace 20 años descubrí su fraude y hace 20 años su padre destruyó mi carrera para protegerlo a usted. El color desapareció completamente del rostro de Varela. Mi nombre es Héctor Villalba y he esperado mucho tiempo para este momento, pero no necesito documentos para probar lo que digo. Acabo de hacerlo frente a 200 personas. Cualquier creador conoce las fallas de su trabajo. Usted no conocía ninguna porque nunca fue suyo. El silencio era ensordecedor. Rodrigo Varela miró a su alrededor. Buscó ayuda. No encontró ninguna. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo. Tú siempre supiste. La voz de Rodrigo salió quebrada. Todo este tiempo, Héctor lo miró sin odio, solamente con una tristeza antigua. Siempre.
¿Por qué no me destruiste antes? Porque destruirte no me devolvería nada. ¿Y por qué? Héctor citó. Porque yo entiendo. ¿Entiendes qué? La presión, el padre poderoso, las expectativas imposibles. Nunca tuviste permiso para fracasar. Entonces elegiste hacer trampa en lugar de arriesgar. Rodrigo bajó la cabeza. Por primera vez parecía humano. Yo era joven, estaba desesperado, y cuando funcionó no conseguí parar. Lo sé. Héctor dio un paso hacia él. Pero tus elecciones destruyeron vidas. La mía, la del doctor Méndez, la de decenas de estudiantes que humillaste para sentirte superior. ¿Qué quieres de mí? Héctor consideró la pregunta. Nada. Ya no necesito nada de ti. Pero esos estudiantes, apuntó hacia las gradas, ellos merecen una respuesta, no una disculpa, una verdad. El silencio duró una eternidad. Entonces Rodrigo Varela hizo algo que nadie esperaba. Yo copié. Su voz era apenas un susurro. Todo, cada palabra, cada ecuación, nada era mío. El auditorio explotó en murmullos y este hombre miró a Héctor. Este hombre que humillé por años. Él es el verdadero matemático que yo nunca fui. La puerta del aula se abrió de golpe. 3 guardias de seguridad entraron seguidos por una mujer de traje gris que Héctor reconoció inmediatamente. Era Graciela Fuentes, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas. Detrás de ella venía otro hombre que hizo que el corazón de Héctor se detuviera. Augusto Varela, el padre, el Héctor emérito que todavía mantenía su oficina en el edificio administrativo, el hombre que había orquestado su destrucción 2 décadas atrás. ¿Qué está pasando aquí? La voz de la decana cortó el murmullo. Este hombre, Rodrigo señaló a Héctor con el dedo tembloroso, pero se detuvo. Miró a su padre, luego miró a los 200 estudiantes que lo observaban, luego miró la pizarra, donde su fraude estaba expuesto. Y por primera vez en su vida eligió la verdad. Este hombre acaba de demostrar que yo soy un fraude. Augusto Varela se congeló. ¿Qué estás diciendo, Rodrigo? La verdad, padre, algo que debía haber dicho hace 20 años, se giró hacia la decana. Mi tesis doctoral fue plagiada del trabajo inédito del doctor Eduardo Méndez Coronado. Y cuando Héctor Villalba lo descubrió, mi padre destruyó su carrera para protegerme. El silencio era absoluto. La decana miraba alternadamente a los Varela, a Héctor, a la pizarra llena de ecuaciones. ¿Tiene pruebas de esto? Acabo de verlas. Rodrigo señaló la pizarra. Ese hombre conoce detalles del trabajo que yo jamás podría conocer. Errores que nunca fueron publicados, extensiones que nunca fueron desarrolladas porque él es el verdadero matemático. Yo solo soy un ladrón. Rodrigo, cállate. Augusto Varela dio un paso adelante. Estás confundido. Este hombre te manipuló. No, padre. Rodrigo lo miró con ojos nuevos. Tú me manipulaste. Me enseñaste que el poder era más importante que la integridad, que ganar era más importante que merecer. Y yo te creí, por 20 años te creí. Sus ojos se humedecieron, pero mira lo que me costó. Mira en lo que me convertí. Un hombre que humilla a estudiantes pobres para sentirse superior. Un hombre que acusa a otros de plagio cuando él mismo es el peor plagiador. Señaló a Martín Orozco, que seguía de pie en las gradas. Ese muchacho trabaja 14 horas al día para estar aquí y yo lo acusé de copiar. Yo, el mayor tramposo de esta universidad, las lágrimas corrían por su rostro. Ahora se acabó, padre. Todo se acabó. Augusto Varela retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. La decana tomó su teléfono. Seguridad, necesito que aísle esta área. Nadie entra ni sale hasta que lleguen los abogados. Antes de que los guardias pudieran moverse, una voz se alzó desde la puerta lateral del aula. Esperen. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era una mujer joven, bata blanca, estetoscopio al cuello, cabello recogido en una cola de caballo. Héctor sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Camila, papá. Ella caminó hacia el frente del aula con la determinación de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Los guardias la miraron sin saber qué hacer. La decana abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Quién es esta persona?, preguntó Augusto Varela con irritación. Mi nombre es Camila Villalba. Soy estudiante de medicina en esta universidad y soy la hija del hombre que ustedes intentaron destruir hace 20 años. Se detuvo junto a su padre y tomó su mano. Vine porque pensé que tendría que defenderlo, que tendría que traer pruebas, documentos, testigos. Pero veo que no fue necesario. Miró a Rodrigo Varela. Usted acaba de hacer algo que no esperaba. Dijo la verdad. Rodrigo no respondió, solo asintió levemente. Mi padre guardó silencio durante 20 años, no por cobardía, por mí. Me prometió que seguiría adelante, que no destruiría su vida otra vez por venganza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero la verdad encontró su camino de todas formas. Sin documentos, sin abogados, solo con matemáticas. Porque eso es lo que mi padre es, un matemático. Un genio que limpió pisos durante 15 años porque el sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos. Se giró hacia la audiencia. Miren bien a este hombre, mírenlo de verdad. No vean el uniforme, no vean las manos callosas. Vean lo que hay adentro. Un padre que sacrificó todo por su hija.
un científico que nunca abandonó su pasión, un hombre que mantuvo su dignidad cuando el mundo intentó quitársela. Su voz se fortaleció. Eso es lo que la verdadera grandeza parece, no títulos robados, no carreras construidas sobre mentiras. Grandeza real, silenciosa, invisible, inquebrantable. El aula estaba en completo silencio. 200 estudiantes procesaban lo que acababan de presenciar. La decana miraba la escena con expresión grave. Señorita Villalba, necesitaremos su testimonio. También el de su padre y el del profesor Varela. Miró a Augusto Varela. Y usted, señor, tiene muchas preguntas que responder. Las siguientes horas fueron un torbellino. La decana suspendió las clases del día mientras convocaba una reunión de emergencia con el consejo universitario. Los estudiantes fueron evacuados del aula magna, pero muchos se quedaron en los pasillos intercambiando números, compartiendo videos, organizándose de maneras que nadie había anticipado. Héctor fue llevado a una oficina pequeña junto con Camila. Les dijeron que esperaran, que alguien vendría a tomarles declaración, que no hablaran con nadie hasta que llegara el abogado de la universidad. Pero Héctor ya había dicho todo lo que tenía que decir. Se sentó en una silla de plástico, mirando por la ventana hacia el campus, que había sido su hogar y su prisión durante tanto tiempo. Camila estaba a su lado, sosteniendo su mano como cuando era niña. ¿Estás bien, papá? Héctor consideró la pregunta. Estaba bien. Había pasado 20 años preparándose para este momento, 20 años imaginando cómo sería, pero la realidad era diferente a cualquier fantasía de venganza. No sé, respondió honestamente. Creí que me sentiría diferente. Mejor quizás o quizás peor, pero me siento en paz, como si finalmente pudiera soltar algo que cargué demasiado tiempo. Camila apretó su mano. Hiciste algo increíble ahí adentro, papá. No solo resolviste la ecuación, lo obligaste a confesar. Sin documentos, sin pruebas externas, solo con tu conocimiento. Héctor sonrió levemente. Los números no mienten, mi niña. Yo sabía cosas que él no podía saber, errores que nunca fueron publicados, extensiones que nunca fueron desarrolladas. Esa era la prueba más poderosa de todas. Camila sintió y ello reconoció. Al final lo reconoció. Héctor miró hacia la ventana. Eso fue lo que más me sorprendió. Esperaba que peleara hasta el final, que mintiera, que manipulara, que usara a su padre para destruirme otra vez, pero no lo hizo. Quizás estaba cansado de mentir. Quizás, o quizás en algún lugar muy profundo, todavía quedaba algo de decencia. La puerta se abrió. Entró una mujer de unos 40 años, traje negro, maletín de cuero. Su expresión era seria, pero no hostil. Soy Patricia Delgado, asesora legal del Consejo Universitario. Héctor Villalba. Soy yo. Patricia cerró la puerta y se sentó frente a ellos. Voy a ser directa porque tenemos poco tiempo. Lo que ocurrió hoy ha detonado una crisis institucional. Los videos ya están circulando en redes sociales. 3 medios de comunicación han llamado pidiendo comentarios. El ministro de Educación ha solicitado un informe urgente. Héctor asintió lentamente. Pero también tenemos algo que no esperábamos, una confesión completa del profesor Rodrigo Varela. Admitió el plagio, admitió la conspiración, admitió que su padre destruyó su carrera para protegerlo. Héctor cerró los ojos un momento. ¿Qué significa eso para el proceso? Significa que todo se acelera. No hay disputa sobre los hechos, solo sobre las consecuencias. Patricia abrió su maletín. El Consejo Universitario se reunirá en 1 hora. Van a tomar decisiones importantes, pero antes necesitan saber exactamente qué quiere usted. ¿Qué quiero? Puede presentar una demanda civil contra Rodrigo Varela y su padre. Puede exigir compensación económica, puede solicitar que se reabra su caso de despido. Puede pedir la restitución de su título y su posición académica. Patricia hizo una pausa. O puede hacer nada de eso. Puede aceptar una disculpa formal y seguir adelante. La decisión es suya. Héctor miró a Camila, luego sus propias manos callosas y agrietadas por años de trabajo manual. ¿Qué pasará con los Varela? Patricia consultó sus notas. Rodrigo Varela enfrentará una investigación formal por plagio académico. Dado que confesó, el proceso será más rápido. Su doctorado será revocado, sus publicaciones retiradas y será despedido con causa. Probablemente nunca vuelva a trabajar en academia y su padre, Augusto Varela, enfrentará cargos por obstrucción de justicia, difamación y abuso de autoridad. La confesión de su hijo lo implica directamente. Héctor asintió. No quiero destruirlos más de lo necesario. Patricia parpadeó sorprendida. Perdón, ya confesaron, ya perdieron. Agregar más castigo no me devolvería los 20 años perdidos. No traería de vuelta a mi esposa, ni repararía el daño que me hicieron. Entonces, ¿qué quiere? Héctor abrió los ojos. Quiero que se reconozca la verdad públicamente, oficialmente. Quiero que el trabajo del doctor Eduardo Méndez sea publicado bajo su nombre verdadero. Quiero que se cree un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos en el Departamento de Matemáticas y quiero que se implemente un sistema real de protección para quienes denuncien.
irregularidades académicas. Hizo una pausa, y quiero que Martín Orozco reciba una disculpa formal y sea exonerado de cualquier acusación de plagio. Camila apretó su mano con fuerza. Y para ti, papá, no quieres nada para ti. Héctor sonrió levemente. Ya tengo todo lo que necesito. La sala del consejo universitario era exactamente como Héctor la había imaginado durante 20 años. Paredes de madera oscura, retratos de rectores anteriores, una mesa larga, donde se sentaban 12 personas con expresiones graves. Al fondo, un ventanal que daba al campus, donde la vida estudiantil continuaba ajena a lo que estaba sucediendo. Augusto Varela no estaba presente, Rodrigo tampoco, pero su sombra se sentía en cada rincón de la habitación. Señor Villalba, tome asiento. La voz pertenecía a un hombre de cabello canoso que presidía la mesa. Héctor lo reconoció de los periódicos. Dr. Ernesto Salazar, rector actual de la Universidad San Martín. Héctor se sentó en la silla que le indicaron. Estaba en el centro de la sala, frente a los 12 miembros del consejo como un acusado ante un tribunal, pero esta vez él no era el acusado. Hemos revisado los videos de lo que ocurrió esta mañana. El Héctor habló con voz medida. También hemos recibido la confesión formal del profesor Rodrigo Varela y hemos escuchado testimonios de varios testigos presenciales. Hizo una pausa. La situación es extraordinariamente grave, pero también extraordinariamente clara. Héctor no respondió. Esperó. Las acusaciones contra el profesor Rodrigo Varela son no solo consistentes, son admitidas. El propio profesor ha confesado plagio académico, acusaciones falsas contra estudiantes y participación en una conspiración para destruir su carrera hace 20 años. Un murmullo recorrió la sala. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas. Pero hay algo más. El Héctor se inclinó hacia adelante. Su caso, señor Villalba, el despido de 1999, Héctor sintió que el corazón se le aceleraba. Hemos recuperado los archivos de aquella época, incluyendo documentos que supuestamente habían sido destruidos. Es evidente que el proceso contra usted estuvo viciado desde el principio. Las acusaciones fueron fabricadas, los testimonios manipulados, el veredicto predeterminado. El Héctor suspiró. En nombre de esta institución, le debo una disculpa, señor Villalba. Lo que le hicieron fue injusto, cruel y completamente contrario a los valores que esta universidad dice defender. Las palabras flotaron en el aire. Héctor las escuchó, pero tardó en procesarlas. Había esperado tanto tiempo para oírlas que casi no parecían reales. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que su expediente será limpiado retroactivamente. Su despido será anulado oficialmente, se le restituirá el título académico que le correspondía hace 20 años y recibirá una compensación económica por los años de salario perdidos. Héctor parpadeó. Perdón. Además, si lo desea, puede reincorporarse a la facultad como profesor titular con todos los derechos y beneficios que eso conlleva. El silencio en la sala era absoluto. 12 pares de ojos lo miraban esperando su respuesta. Héctor pensó en los últimos 20 años, en las noches limpiando pasillos vacíos, en las mañanas cuidando a Camila cuando estaba enferma, en los fines de semana trabajando turnos extra para pagar la universidad de su hija, en el sobre amarillento que había llevado en su bolsillo como un talismán y una condena. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Agradezco la oferta. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Pero no quiero volver a enseñar aquí. El Héctor pareció sorprendido. Señor Villalba, entiendo su resentimiento, pero no es resentimiento. Héctor lo interrumpió suavemente. Es claridad. Se puso de pie lentamente. Pasé 20 años soñando con este momento, imaginando cómo sería volver a ser quien fui. Recuperar mi nombre, mi posición, mi dignidad, pero la verdad es que ya no soy esa persona. Miró alrededor de la sala a los retratos de los rectores, la madera pulida, los símbolos del poder académico. El hombre que entró a esta universidad hace 20 años era joven, ambicioso, obsesionado con el reconocimiento. Quería que el mundo supiera su nombre. Quería publicaciones, premios, titularidad. Hizo una pausa. Ese hombre fue destruido y de sus cenizas nació alguien diferente. Alguien que aprendió que la dignidad no viene de los títulos, que el valor de una persona no se mide en publicaciones, que ser invisible no significa no existir. Su voz se quebró apenas. Cría una hija maravillosa. La vi crecer, la vi luchar, la vi convertirse en médica, dedicando su vida a ayudar a otros. Ningún título académico vale más que eso. El rector intercambió miradas con los otros miembros del consejo. Entonces, ¿qué quiere, señor Villalba? Quiero lo que pedí antes, reconocimiento público de la verdad. El legado del doctor Méndez restituido, un fondo de becas para estudiantes como yo fui, protección real para denunciantes y una disculpa para Martín Orozco. Nada para usted personalmente. Héctor sonrió. La compensación económica la acepto. La usaré para pagar las deudas que acumulé criando a mi hija y para establecer el fondo de becas. Pero el título, la posición, la cátedra.
Eso se lo pueden dar a alguien que lo necesite más que yo. El Héctor asintió lentamente. Es una decisión extraordinariamente generosa, señor Villalba. Se dirigió hacia la puerta. Ahora, si me disculpan, tengo a alguien esperándome. Señor Villalba, la voz del Héctor lo detuvo. Hay algo más que debería saber. Héctor se giró. Su hija Camila Villalba, revisamos su expediente esta tarde. Tiene las calificaciones más altas de su generación en la Facultad de Medicina. Sus profesores la describen como excepcional. Héctor sintió el orgullo hincharse en su pecho. Queríamos ofrecerle una beca completa para su especialización, gastos de manutención incluidos en cualquier hospital que ella elija. Las lágrimas que Héctor había contenido durante todo el día finalmente encontraron una salida. Corrieron por sus mejillas sin vergüenza. Gracias. No nos agradezca a nosotros. El Héctor sonrió por primera vez. Agradézcale a usted mismo. Usted la crió. Héctor encontró a Camila en el pasillo, caminando de un lado a otro con el teléfono en la mano. Cuando lo vio salir, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué dijeron? Héctor la sostuvo un momento antes de responder. Quería guardar ese abrazo en su memoria para siempre. Estoy bien, mi niña, mejor que bien, le contó todo. La disculpa oficial, la compensación, la oferta de restitución que rechazó y finalmente la beca para su especialización. Camila lo escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Papá, no puedo aceptar eso. Es demasiado. ¿Por qué no? Porque esa beca debería ser para ti. Tú deberías recuperar tu carrera. Yo debería estar exactamente donde estoy. Héctor tomó su rostro entre sus manos junto a mi hija, viendo cómo cumple todos los sueños que yo no pude cumplir. Pero, papá, escúchame, la interrumpió con suavidad. Pasé 20 años pensando que me habían quitado todo, mi carrera, mi reputación, mi futuro, pero estaba equivocado. Lo más valioso que tengo eres tú, y nadie nunca pudo quitarme eso. Camila lloraba ahora. Lágrimas que habían esperado 20 años para caer. Acepta la beca. Especialízate en lo que te apasione. Ayuda a miles de personas. Y cuando dudes de ti misma, cuando el mundo te haga sentir pequeña, recuerda esto. Vienes de un conserje que resolvió una ecuación imposible. Nada puede detenerte. Se abrazaron de nuevo en medio de el pasillo. Estudiantes pasaban a su alrededor. Algunos reconociéndolos de los videos que circulaban en redes, pero a Héctor no le importaba. Por primera vez en 2 décadas, no le importaba quién lo viera. Papá, ¿qué vas a hacer ahora? La pregunta quedó flotando mientras caminaban hacia la salida de el edificio administrativo. El sol de la tarde bañaba el campus con luz dorada. Grupos de estudiantes conversaban en los jardines. La vida universitaria continuaba su ritmo eterno. No lo sé, respondió Héctor honestamente. Supongo que debería buscar otro trabajo de limpieza. Héctor se encogió de hombros. Es lo que sé hacer. Antes de que Camila pudiera responder, una voz los interrumpió. Señor Villalba. Se giraron. Un hombre mayo caminaba hacia ellos. 70 años, cabello completamente blanco, traje impecable. Caminaba con un bastón, pero su presencia llenó el espacio. Sí, me llamo Alberto Méndez Coronado. Soy el hermano menor de Eduardo Méndez, el matemático cuyo trabajo fue robado. Héctor sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Doctor Méndez, estuve observando todo desde las gradas. Llegué tarde, pero vi suficiente. Alberto se detuvo frente a ellos. Vi cómo usted demostró la verdad usando solo su conocimiento, sin documentos, sin pruebas externas, solo matemáticas puras. Sus ojos se humedecieron. Mi hermano habría estado orgulloso. Héctor no pudo responder. El nudo en su garganta era demasiado apretado. Tengo una propuesta para usted. Alberto sacó una carpeta de su maletín. Hace años presenté una solicitud para crear un centro de investigación dedicado al trabajo de mi hermano. Nunca fue aprobada. Falta de fondos, decían. Pero esta mañana
después de ver los vídeos, recibí una llamada del Ministerio de Educación. Abrió la carpeta y mostró un documento en 6 millones de pesos para establecer el Centro Eduardo Méndez de Investigación Matemática. Necesito un director, alguien que entienda el trabajo de Eduardo, alguien que comparta su visión, alguien que haya sacrificado todo por defender la integridad académica. Miró a Héctor directamente. ¿Conoce a alguien así? Camila apretó el brazo de su padre. Papá no tiene que decidir ahora. Alberto continuó. Tómese el tiempo que necesite, pero quiero que sepa que la oferta está sobre la mesa. Un laboratorio propio, estudiantes brillantes para guiar, la oportunidad de continuar donde Eduardo dejó. Hizo una pausa y la oportunidad de demostrar que un conserje puede cambiar el mundo de las matemáticas. Héctor miró a Camila, luego miró a Alberto, luego miró el campus que se extendía ante él. Lo pensaré, logró decir finalmente. Se lo prometo. Alberto asintió satisfecho. Es todo lo que pido. Se despidieron con un apretón de manos. Alberto se alejó hacia el estacionamiento. Héctor y Camila quedaron solos frente al edificio donde hace tantas horas todo había comenzado. Papá, tienes que aceptar. No es tan simple. Sí, lo es. Camila lo miró con la misma determinación que él había visto tantas veces en el espejo. Pasaste 20 años limpiando pisos porque el mundo te quitó todo. Ahora el mundo te está devolviendo algo, ¿no? Por lástima, no por culpa, por mérito, porque lo mereces. Héctor miró el campus que se extendía ante los edificios que había limpiado, las aulas donde había soñado enseñar, los jardines donde alguna vez caminó como estudiante lleno de esperanza. Y si fracaso, entonces fracasarás intentando algo que amas. Camila sonrió. ¿Es mejor que triunfar limpiando algo que odias? Héctor rió, una risa genuina que le salió del fondo del alma. La primera en mucho tiempo. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Tuve un buen maestro. Esa noche Héctor no durmió, pero esta vez no fue por dolor o preocupación, fue por esperanza. Se sentó en la cocina de su pequeña casa en Villa Esperanza con una taza de café frío frente a él, mirando por la ventana hacia las estrellas que salpicaban el cielo nocturno. Pensó en Eduardo Méndez, un hombre que nunca conoció, pero cuyo trabajo había defendido hace 20 años. Un genio que murió sin ver su legado reconocido. Un fantasma cuya sombra había perseguido a Héctor durante 2 décadas. Ahora tenía la oportunidad de darle voz a ese fantasma. Pensó en Rodrigo Varela, en el hombre que lo había destruido, pero que al final había encontrado la valentía de confesar en la envidia que había visto en sus ojos mientras escribía en la pizarra, en el reconocimiento final. Forzado, pero genuino. No sentía odio, ya no, solo una tristeza profunda por todo el tiempo perdido. Pensó en Camila, en la niña de 5 años que preguntaba por su madre, en la adolescente que descubrió la verdad y le pidió que siguiera adelante, en la mujer extraordinaria que pronto sería médica. Ella era su mayor logro, su verdadera ecuación resuelta. Pensó en sí mismo, en el joven ambicioso que había sido, en el hombre quebrado que se convirtió en el conserje invisible, que limpiaba pasillos mientras resolvía problemas en su mente,
y pensó en quién podría ser ahora. Cuando el sol comenzó a asomar sobre Villa Esperanza, Héctor tomó su teléfono y marcó el número que Alberto Méndez le había dejado. Doctor Méndez, soy Héctor Villalba. Señor Villalba, qué gusto escucharlo. ¿Ha pensado en mi propuesta? Cien y Héctor miró por la ventana. El sol pintaba de oro las calles de tierra y las casas humildes. Un nuevo día comenzaba Anacepto. 3 semanas después, la Universidad San Martín emitió un comunicado oficial. Fue transmitido en todos los noticieros locales y reproducido en periódicos de circulación nacional. El profesor Rodrigo Varela ha sido despedido por plagio académico confeso. Su título doctoral ha sido revocado. Sus publicaciones han sido retiradas de todas las revistas científicas donde aparecían. También se informó que Augusto Varela, rector emérito, enfrentaba cargos por obstrucción de justicia y abuso de autoridad. Su nombre fue removido del auditorio que llevaba su nombre. Desde 2005 la placa dorada que lo honraba fue reemplazada por otra que decía Auditorio Eduardo Méndez Coronado. El fondo de becas Héctor Villalba se estableció con una donación inicial de 2.400.000 pesos, la mitad de la compensación que Héctor recibió de la universidad. El resto lo guardó para emergencias y para apoyar a Camila en lo que necesitara. Martín Orozco recibió una disculpa formal y una beca completa para terminar su carrera. Fue el primer beneficiario del nuevo sistema de protección para denunciantes que la universidad implementó y en las afueras de la ciudad, lejos del campus donde todo había comenzado. El Centro Eduardo Méndez de Investigación Matemática abrió sus puertas. Era un edificio modesto pero funcional. Héctor había insistido en eso. No quería lujos, quería un espacio donde las ideas pudieran fluir libremente, donde nadie fuera juzgado por su origen, donde el talento importara más que los títulos. La ceremonia de inauguración fue sencilla. Alberto Méndez cortó el listón mientras un pequeño grupo de académicos, estudiantes y periodistas observaban. Héctor estaba en segunda fila tratando de pasar desapercibido, pero Camila lo empujó hacia adelante. Este es tu momento, papá. No te escondas. Héctor caminó hacia el podio, miró las caras que lo observaban. Algunas las reconocía de las noticias, otras eran completamente nuevas, pero todas compartían algo en expectativa. Tengo una confesión que hacer. El murmullo se apagó. Durante 20 años trabajé como conserje en la Universidad San Martín. Limpiaba pisos, vaciaba basureros, fregaba baños y cada noche, cuando el edificio se vaciaba, me sentaba en las aulas vacías y resolvía ecuaciones en los márgenes de papeles que otros habían descartado. Hizo una pausa. Lo hacía en secreto, con vergüenza, como si las matemáticas fueran un pecado que debía esconder. Como si un hombre con un uniforme de limpieza no tuviera derecho a pensar, a crear, a soñar. Miró directamente a la audiencia. Ese era el verdadero crimen, no lo que me hicieron, sino lo que yo me hice a mí mismo. Me convencí de que no merecía más, que mi lugar estaba en la sombra, que la luz era para otros. Su voz se fortaleció. Este centro existe para demostrar que eso es mentira, que el talento no reconoce clases sociales ni uniformes de trabajo, que un genio puede esconderse detrás de un trapeador y que la única forma de encontrarlo es dándole la oportunidad de brillar.
señaló el edificio detrás de él. Las puertas de este lugar estarán abiertas para cualquiera que quiera aprender. No importa si vienen de barrios ricos o pobres, no importa si tienen títulos o solo curiosidad, no importa si el mundo les ha dicho que no pertenecen, aquí pertenecen. El aplauso comenzó lentamente, una persona, luego dos, luego toda la audiencia. Héctor no había buscado ovaciones, pero esta se sentía diferente a cualquier reconocimiento que hubiera imaginado. Se sentía merecida. Martín Orozco fue el primer becario oficial del Centro Eduardo Méndez. Había terminado su carrera con honores, a pesar de todo lo que Varela le había hecho. Ahora quería dedicarse a la investigación. Quería entender cómo las matemáticas podían resolver problemas del mundo real y quería hacerlo bajo la guía del Hombrick. Le había mostrado que la dignidad no se negocia. Señor Villalba, ¿puedo preguntarle algo? Estaban en el laboratorio principal revisando simulaciones en una computadora. Héctor levantó la vista. Claro, Martín alguna vez pensó en rendirse, en dejar todo y aceptar que el mundo había ganado. Héctor consideró la pregunta todos los días. ¿Y qué lo detuvo? Mi hija respondió sin dudar. Cada vez que quería abandonar, la miraba a dormir y sabía que si me rendía, le estaría enseñando que rendirse está bien, que los poderosos siempre ganan, que la verdad no importa. Hizo una pausa. No podía enseñarle eso. Martín asintió lentamente. Mi madre trabaja limpiando casas. Mi padre vende frutas en un mercado. Cuando les dije que quería estudiar matemáticas, pensaron que estaba loco. Decían que esas cosas eran para gente rica. ¿Y qué les dijiste? Que un conserje acababa de resolver una ecuación imposible frente a 200 estudiantes. Héctor sonrió. Esa ecuación no era imposible. Solo parecía imposible porque nadie se había tomado el tiempo de mirarla. Desde otro ángulo, eso es exactamente lo que quiero aprender. Martín se inclinó hacia adelante a ver las cosas desde otro ángulo, a encontrar soluciones donde otros ven problemas. Entonces, estás en el lugar correcto. Trabajaron hasta tarde esa noche y la siguiente y la siguiente. El Centro Eduardo Méndez comenzó a tomar forma no solo como edificio, sino como comunidad, un lugar donde las preguntas importaban más que las respuestas, donde el fracaso era parte del proceso, donde nadie era invisible. Héctor llegaba cada mañana antes del amanecer. Preparaba café, revisaba correos, planificaba el día. Era un ritual que le recordaba a sus años de conserje, pero con una diferencia fundamental. Ahora las puertas se abrían para él. El día de la graduación de Camila llegó en una mañana de primavera. El auditorio de la Facultad de Medicina estaba repleto. Familias enteras ocupaban cada asiento, algunos desbordando hacia los pasillos. El aire olía a flores y a perfumes mezclados. Héctor se sentó en la tercera fila con su mejor traje, el mismo que había usado en la inauguración del centro, el mismo que usaría en cada momento importante de su nueva vida. A su lado, Alberto Méndez sonreía como un abuelo orgulloso. La ceremonia comenzó con discursos protocolares. El decano habló sobre excelencia. Un profesor emérito habló sobre responsabilidad. Una estudiante destacada
Habló sobre sueños cumplidos. Luego llegó el momento de entregar los diplomas. Los nombres fueron llamados alfabéticamente. Héctor esperó conteniendo la respiración hasta que escuchó las palabras que había imaginado durante 25 años. Camila Villalba Herrera. Ella subió al escenario con paso firme. Su bata blanca resplandecía bajo las luces. Su sonrisa iluminaba todo el auditorio. Recibió el diploma con ambas manos como quien recibe un tesoro, pero no bajó del escenario. En cambio, se acercó al micrófono. El decano pareció confundido. ¿Esto no estaba en el programa? Camila lo miró con una expresión que no admitía discusión. Solo serán 2 minutos. El decano asintió derrotado. Camila se giró hacia la audiencia. Sus ojos buscaron entre las filas hasta encontrar a Héctor. Toda mi vida me han preguntado cómo llegué hasta aquí. Como una chica de Villa Esperanza, hija de madre ausente y padre conserje, logró convertirse en médica. Su voz era clara, sin temblor. La respuesta es simple. Mi padre en Héctor sintió las lágrimas formarse en sus ojos. Mi padre limpiaba los pisos de esta universidad cuando yo era niña. Trabajaba turnos de 14 horas para pagar mi educación. Llegaba a casa con las manos agrietadas y la espalda adolorida, pero nunca sin una sonrisa para mí. Hizo una pausa. Lo que casi nadie sabía era que mi padre es un genio matemático, un hombre cuya carrera fue destruida por defender la verdad. Un hombre que eligió la invisibilidad sobre la venganza, el silencio sobre el odio, la dignidad sobre la amargura. Sus ojos se humedecieron, pero siguió adelante. Hace 6 meses, el mundo finalmente conoció su historia. Vieron los videos, leyeron las noticias, algunos lo llamaron héroe, otros dijeron que era un ejemplo de resiliencia, pero para mí él siempre fue algo más simple. Su voz se quebró apenas. Fue mi padre, el hombre que me enseñó que el valor de una persona no se mide en títulos ni en dinero, que la integridad no es negociable, que el amor verdadero es sacrificio silencioso. Levantó el diploma. Este papel tiene mi nombre, pero pertenece a él. Cada página que estudié, la estudié con luz que él pagó. Cada examen que aprobé, lo aprobé porque él me enseñó que rendirse no es opción. Cada paciente que atenderé, lo atenderé con la compasión que él me mostró cada día de mi vida. Se giró hacia donde Héctor estaba sentado. Papá, este diploma es tuyo. Todo lo que soy y es gracias a ti. Y si algún día soy la mitad de persona que tú eres, habré vivido una vida extraordinaria. El auditorio estalló en aplausos. Héctor ya no intentaba contener las lágrimas. Alberto Méndez le pasó un pañuelo. Las personas a su alrededor lo miraban con respeto, con admiración, con algo que no había sentido en décadas en reconocimiento. Después de la ceremonia, Camila lo encontró en el jardín exterior. Se abrazaron durante un largo momento, sin palabras, sin necesidad de ellas. Exageré. Héctor rió entre lágrimas. Un poco, lo siento, no pude evitarlo. No lo sientas. Héctor se separó para mirarla. Estoy orgulloso de ti, más de lo que las palabras pueden expresar. Camila sonrió. Entonces,
Estamos a mano, porque yo estoy orgullosa de ti desde que tengo memoria. Caminaron juntos hacia la salida del campus. El sol de primavera calentaba sus rostros. Los árboles estaban en flor. La vida continuaba su curso, indiferente a las tragedias y los triunfos de quienes caminaban bajo su rama. Papá, sí. ¿Qué harás ahora? Héctor miró hacia adelante, vio el camino que se extendía ante él. Ya no era el mismo camino oscuro de hacía 20 años. Ahora tenía luz. Seguiré enseñando, seguiré aprendiendo, seguiré demostrando que ningún sueño es imposible. Se detuvo y miró a su hija. Y seguiré siendo tu padre, que es el trabajo más importante que he tenido. Camila le tomó el brazo. Vamos a casa, papá. Vamos a casa. Y mientras caminaban hacia el atardecer, Héctor Villalba finalmente entendió algo que había olvidado hace mucho tiempo. No importa cuántas veces el mundo intente derribarte, no importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántos años pasen en silencio, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz y la dignidad. Una vez conquistada, nadie puede arrebatarla jamás. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que la humillación de Héctor fue injusta, espera a conocer lo que le hicieron a un joven huérfano en una obra de construcción. 300 obreros presenciaron su vergüenza. Lo que nadie imaginaba era quién terminaría suplicando perdón. Esa historia está aquí arriba. Te veo en el próximo